Mañana comienza la veda, así que hay temas que no vamos a poder abarcar. Es por eso que hoy es muy importante seguir reforzando esto que venimos hablando todos estos últimos días, la importancia de ir a votar y saber cómo hacerlo para que no sea anulado nuestra elección. Por esto estamos en contacto en este momento con Polo Ortiz, referente, por supuesto, del PJ en Lago Puelo y en toda la comarca. Polo, muy buenos días, ¿cómo estás? Buen día, Sol, ¿cómo te va? ¿Cómo le va a los vecinos de la comarca y compañeros? Creo que todos con Bien, mucha ansiedad porque llegue el domingo, ¿no? Para poder ir a manifestar el voto. exactamente, sí, ¿no? Y con muchas ilusiones, con muchas esperanzas, porque bueno, la gran mayoría de los... Hola. Ay, se nos corta, no. Tenemos un problema con la señal. Vamos a ver si podemos retomar la llamada en minutitos para poder volver a comunicarnos con Polo Ortiz, porque estamos ahí teniendo un problema. Seguramente tiene que ver con la señal, así que lo vamos a volver a llamar en segundos para poder, fundamentalmente lo que queremos dialogar con Polo tiene que ver con cómo se vota del lado de Chubut, en Lago Puelo, cuál es el padrón, pero además abarcar temas que tienen que ver con cómo vas a votar, esto que estuvimos charlando, ¿no? Cómo vas a votar para que no se anule. Y otro de los temas importantes que queremos preguntarle tiene que ver con una suerte de campaña que se está en contra, que se está denunciando desde el PJ respecto del candidato Juan Pablo Luque, a quien a 2 o 3 días de la elección se está armando una campaña muy fuerte en contra, y bueno, queríamos preguntarle a él como referente del PJ. No estamos pudiendo comunicarnos, vamos a ver si logramos retomar antes de despedirnos. Justo me vine a querer hablar por teléfono con vos, sí, a una estación de servicio donde están trabajando con un martillo rotopercutor. ¡Ay, no! Bueno, ahora me vine encerrado acá en la estación de servicio para poder hablar con vos, mi compa. Te escuchamos perfectamente, claro. Así que bueno, retomemos un poquitito esto que veníamos hablando, ¿no? Primero quería preguntarte, hay una campaña que se está de alguna manera denunciando desde las filas del PJ sobre el principal candidato, Juan Pablo Luque. Sí, hay una campaña una campaña muy cara, de desprestigio, de una campaña sucia, ¿no? Sí. Básicamente, quizás empecemos por el final, ¿no? El día domingo vamos a tener que votar los chubutenses dos tipos de lista. Una lista nacional, que es la lista de diputados, que es la lista del Frente Unidos Podemos, de la provincia, que es la lista que expresa al peronismo, que se expresa a la única organización política que distribuye en nuestro país y no acumula, como está planteando actualmente la antipatria. Después tenemos la lista del Consejo de Magistratura a través de Ezio Tracano, que va a ir como consejero nuestro, y la tercera boleta, que es provincial también, es la reforma, enmienda constitucional, dije endemia. La enmienda constitucional que pretende el señor Nacho Torres venderle al pueblo de Chubut. Y digo venderle específicamente porque esa enmienda, ya es falso el nombre, es decir enmienda es corregir algo, es remediar algo. Y esta enmienda no viene a corregir ni a remediar nada. Básicamente, por ejemplo, una de las cosas que está planteando como un spot publicitario es si pierde el referéndum, Juan Pablo Luque queda impune. Saquémosle los fueros a Juan Pablo Luque. Y eso es toda una mentira. Juan Pablo Luque hace años que no tiene fueros, puesto que el compañero Juan Pablo Luque fue intendente de Comodoro, fue un buen intendente de Comodoro, es amado como intendente de Comodoro, pero no es más intendente de Comodoro. Ahora es simplemente candidato a diputado del Partido Justicialista y del Frente Unidos Podemos. O sea, no tiene ningún fuero. O sea que si hubiera alguna intención de hacerle alguna causa, no tiene ningún tipo de protección, salvo su honestidad. Sí, pero además habría que aclarar que los fueros son una garantía institucional. Exacto, una garantía del sistema republicano.
el cuestionar los fueros es cuestionar la Constitución Nacional, para empezar, en primer lugar. En segundo lugar, los únicos candidatos que tienen fueros en la provincia de Chubut, son Ana Clara Romero y el señor Mena. Uno tiene fueros por ser... Se nos pierde la señal, se nos pierde la señal permanentemente, ahí está retomando. Pero de todos modos se entendió claramente, voy a hacer un repaso sobre lo que se vota en Chubut. Tendremos elección a diputados, también Consejo de la Magistratura y también esta enmienda, este plebiscito que invita a la quita a elegir por la quita de fueros, pero lo que estábamos hablando justamente tiene que ver con qué significa esto, quitarle los fueros. Y algo muy interesante que vos estabas diciendo es, en este momento quienes tienen fueros son los candidatos del gobernador. Exactamente, Sol, exactamente. Los únicos que tienen fueros son los que están denunciando a los que no los tienen. Porque ninguno de los demás candidatos, y me refiero a todos los demás, ninguno tiene fueros. Pero además... la única... Sí. El único vicegobernador que quiere ser diputado es el señor Mena. Entonces, y además son los únicos que vienen entregando los intereses de nuestra provincia ante el gobierno nacional de la forma más repugnante. Votando en contra de los discapacitados, votando en contra de los jubilados, votando a favor del no pago de la coparticipación federal a la provincia. O sea, hoy nuestra provincia tiene toda la obra pública congelada con los niveles de desocupación que genera, con la falta de vivienda que seguimos teniendo. El candidato Juan Pablo Luque se comprometió a la defensa de los recursos de la provincia de Chubut. En este punto, nos hubiera gustado hablar con él, pero sabemos que está con un montón de notas y está con los cierres de campaña. En este punto, te lo consulto a vos como militante del espacio. ¿Significa que va a sostener lo que cada pueblo tome como iniciativa respecto del no a la mina en Esquel, alguna lucha que se lleva silenciosa en Puelo, como es el Paso Puelo? ¿Se va a respetar esta iniciativa de cada uno de los pueblos? Por supuesto. Yo lo que creo es que, ya lo hablamos en el tercer encuentro de la militancia peronista de la Cordillera, también lo planteamos en el encuentro en Cruz con nuestro diputado. El tema es que lo que hay que hacer en nuestra provincia es diversificar la economía, pero diversificar jerarquizando y ponderando los desarrollos económicos de las diferentes comunidades. El vino de Maitén, las atracciones turísticas del Hoyo, la producción de fruta fina, la carne de Cholila, la carne y los lácteos de Cholila. Eso es una economía que hay que jerarquizar y ponderar. Nosotros no necesitamos hacer pedazos nuestro medio ambiente para poder tener una economía floreciente. Lo que sí necesitamos es darle protagonismo a los pequeños productores, a las economías locales. Eso es el corazón del desarrollo económico. Pero además es importante destacar que la quita de fueros podría poner en situación de vulnerabilidad a aquellos referentes que decidieran plantarse en la defensa de los territorios. Exactamente. Y además la quita de los fueros también le permitiría a Nacho Torres, como lo viene haciendo, apretar a jueces. Porque esos jueces, por ejemplo, defienden la ley, la 5001, la ley de zonificación minera, que impide que en la cordillera se lleve adelante cualquier tipo de explotación minera. Entonces, el tema fueros, y además, o sea, los fueros sindicales hoy son indispensables, porque estás hablando de un gobierno nacional que quiere derogar los convenios colectivos de trabajo. La derogación de los convenios colectivos de trabajo es volver a la década del 20, donde no vamos a tener ni siquiera garantizadas las 8 horas de trabajo. Entonces, que hoy un delegado sindical se le esté amenazando con sacarle los fueros implica de que no vamos a poder tener estructuras sindicales, porque apenas un delegado sea elegido por la UOCRA, la patronal lo termina echando. Lo mismo sucede en la anónima, lo mismo sucede en empleado de comercio, en todos los rubros. Entonces, la quita de fueros es contra el pueblo de Chubut.
¿Crees que vos crees que se ha hecho una campaña de información respecto de lo que significa esta enmienda, este plebiscito? Porque hay mucha gente que está no del todo informada y que considera una buena idea la quita de fueros. Bien, sí, lo que no pudimos hacer es una contrapropaganda que pueda competir contra los 4.000 millones de pesos que invirtió el gobernador de la provincia con plata de nuestros impuestos, ¿no? Con plata. Se nos corta nuevamente. Venimos intentando hacer frente a la campaña, pero la mentira está instalada. Hay muchísimos, hasta peronistas, que están diciendo que bueno, sacarlos fuera. Y en realidad no estamos defendiendo, cuando el gobernador habla de igualdad y no a los privilegios, me gustaría que empezara a hablar, por ejemplo, de si no considera un privilegio de que el 90% de la tierra de la provincia de Chubut le pertenezca al 10% de la población, si está preocupado por los privilegios de la provincia. Escuchamos, se corta un poquito, pero te escuchamos. Estaba tratando de no interrumpirte justamente porque la señal es un poco, se interrumpe. Pero me parece muy interesante dejar en claro esto, que entre las cosas que se van a estar eligiendo el próximo domingo está este punto trascendental, que es un plebiscito sobre la quita de fueros y que hay que estar muy atentos de lo que representa. Los trabajadores que consideren que la quita de fueros puede beneficiar, en realidad deben pensar que sus representantes sin fueros podrían quedar directamente en la mira y no poder llevar adelante las demandas de cada sector. La quita de fueros no aniquila ningún privilegio, sino que al contrario, evita situaciones de privilegio, evita la persecución política a los que representan al pueblo. Fueron creados para eso, para garantizar que el sistema republicano funcione correctamente. Los que cometen delitos, que han tenido fueros, están en cana. La señora Huichaqueo, como ministro de Desarrollo, tenía fueros y está presa. Porque lo importante es que se sepa que se puede llevar adelante todo el proceso judicial. Lo que hay que esperar es a la finalización del mandato para que eventualmente, con la caída de los fueros, esta persona sea encarcelada, por ejemplo. Pero no es que bueno, entonces no va a suceder nada. El proceso judicial se lleva adelante. Se prohíbe allanamientos de domicilio, oficinas, pero es algo que permite la independencia de los poderes. Exacto. Y además, esos mismos poderes permiten esos allanamientos. Pregúntale a Esper, por ejemplo. Claro. Esper tiene fueros y el Congreso autorizó el allanamiento. Claro, exacto. Exacto, sí. Entonces, que es lo mismo con los sindicatos. Si un delegado metalúrgico comete un delito, se le consulta al sindicato y se le informa, mira, le vamos a hacer un allanamiento. Y el sindicato lo va a autorizar, porque si el delito es un delito penal que no tiene nada que ver con la función sindical, el sindicato no lo va a proteger. ¿Es así? La verdad sí. No, y además no tiene las atribuciones. Entonces, nos está engañando, el señor gobernador está mintiéndole a los chubutenses directamente. La última que te consulto, ¿cómo ves de cara, ya no falta nada, cómo crees que van a salir las elecciones? Así que, ¿qué es lo que vos intuís respecto de lo que se ha hablado, se ha charlado y en tu contacto con la gente crees que puede pasar el próximo domingo? Mira, lo que veo es que, por ejemplo, vamos a tener muchísimos votos de vecinos y vecinas que no son peronistas, pero sí están viendo de que las propuestas del peronismo fueron las únicas que garantizaron la distribución y la equidad de nuestro país. Todos los experimentos que se han hecho con el liberalismo terminan de la manera tan brutal como están terminando estos. O sea, un país congelado el mercado interno, un país con un nivel de endeudamiento gigantesco que no sé cómo vamos a resolver ese nivel de endeudamiento. Un país con unos niveles de desocupación altísimos. Entonces, yo tengo la certeza de que el día domingo somos la primera fuerza en el país. Somos la primera fuerza en la Argentina, y en la provincia de Chubut seremos los primeros. Entran nuestros 2 diputados, la provincia de Chubut renueva 2 diputados, y bueno, esos 2 diputados van a ser del peronismo.
porque el señor Nacho Torres ha demostrado que lo único que sabe hacer es vender humo y hacer propaganda, porque resultados no hubo ninguno. Polo, te agradecemos muchísimo por este contacto. Sé que andás en mil cosas, pero muchísimas gracias por estos minutos. Mi deseo es que se acerque mucha gente a votar. Necesitamos que vuelva a haber representatividad, que vuelva a haber que se crea en el valor del momento de una elección. Así que ojalá el padrón lleve un alto porcentaje, digamos, del padrón que se acerque a las urnas. Muchísimas gracias por este contacto y hablemos más adelante, ¿sí? Veamos, porque estamos todos muy ansiosos con estas elecciones, creemos que son trascendentales. Bueno, así que sería lindo poder que nos hagan un reportaje el domingo a las 8:30 de la noche. Ahí, bueno, lo único que van a escuchar son nuestros festejos. Ahí está. Tenemos esperanza de hierro tenemos. Así que, mi compa, un placer hablar con ustedes. Igualmente, un placer. Hasta la próxima. Un abrazo. Un abrazo. Hablamos con Polo Ortiz, referente del PJ de Lago Puelo, respecto de lo que se vota este próximo 26, este domingo, en la localidad vecina, de lo que se vota también en Chubut y, bueno, y de varias cosas más.